Ministries. Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. En una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo saludo para toda nuestra audiencia en toda el área metropolitana de Washington, D.C. y también en toda la gran comunidad latinoamericana a lo largo de todos los Estados Unidos de América. Reciban saludos muy especiales, en especial hasta allá en Puerto Rico, donde tenemos una audiencia impresionante, pero impresionante. Así es que saludos a nuestros queridísimos hermanos puertorriqueños que sintonizan. En especial esta mañana quiero saludar también pero muy en este mediodía, muy especial a nuestros queridísimos hermanos de allá de Ecuador, donde esta madrugada salí desde allá de Ecuador, de Quito, para llegar a estar listo aquí en el programa El Mundo Actual en vivo. Así es que saludos muy especiales. Tuvimos un evento trascendental, precioso, extraordinario, lo que sucedió ahí esos 3 días en la iglesia que pastorea nuestro querido hermano, el pastor Hugo Albornoz. Fue algo extraordinario, sobre todo lo que sucedió el domingo, fue impactante. En primer lugar, que yo estaba completamente lleno, y en segundo lugar, la manifestación preciosa y gloriosa del Espíritu Santo, como lo que sucedió en Coatzacoalcos hace una semana. De la misma manera sucedió este domingo, pero fue algo extraordinario. Aquí fue mucho más lindo, fue la ministración del Espíritu Santo a los pastores. Fue un momento trascendental. Estaba un pastor precioso que hicimos una gran amistad. Él es de San Diego, California. Él había viajado hasta allá para estar en el evento. Fue quebrantado, tocado. Los pastores que llegaron de las diferentes provincias, pastores que llegaron de Chile, habían sido impactados, tocados, pero no solamente eso, sino la gente no se quería ir. Terminamos y no se quería ir. Había un mover precioso del Espíritu Santo. Dios bendiga a todos allá, nuestros hermanos ecuatorianos, en especial la familia que nos hospedó, una familia muy linda, muy especial, la hermana Rebeca, su hijo, su mamá, las muchachas que trabajan con él. Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestro querido hermano licenciado Edison, allá en Ambato, que vino junto con los pastores de Walter. Bueno, fue una bendición tremenda. Saludos muy especiales para ustedes, mis queridísimos hermanos. Vamos a prepararnos en este programa muy, pero muy especial, y es que están pasando cosas muy, pero muy, muy, muy delicadas en el mundo. Así es que vale la pena hacer un análisis de lo que quiero hacer en este programa este día, martes 26 de agosto, el último martes de este mes de agosto, y entramos ya al último tercio de este 2014, que están sucediendo cosas de todo. La verdad, de todo está pasando. Así es que vale la pena entonces tocar este tema que vamos a analizar en esta mañana. 9 señales. Ese es el tema que voy a tocar. 9 señales del fin del mundo. Vamos a analizarlas punto por punto. 9 señales del fin del mundo que literalmente en este momento las tenemos cumplidas, de acuerdo a lo que vamos a analizar en este programa El Mundo Actual. Y que es fuerte, es que lo que está pasando se percibe, está muy fuerte todo lo que está pasando en el mundo. Así es que ningún momento más propicio en este momento aquí en los Estados Unidos como este próximo fin de semana, que vamos a estar en la ciudad de Massachusetts, en Boston, Massachusetts, allí donde vamos a estar con los pastores Sara y el pastor Jairo Vaquero, que está organizando un pastor joven. Él y su esposa son pastores jóvenes de origen colombiano con un carisma impresionante.
y ellos que Dios los ha levantado con un ministerio radial en la ciudad de Boston, están moviendo cielo y tierra en Boston para este evento de este viernes, sábado y domingo en la ciudad de Boston, Massachusetts. Y qué momento para todos los que viven alrededor de los estados alrededor de allí, qué momento mejor que se vengan, porque si yo creo que vale la pena que los pastores y miembros y todos de los alrededores y conéricos y todos otros estados ahí se vengan, porque están pasando cosas muy sospechosas, y en estos 3 días vamos a hablar bien fuerte, igual que el otro fin de semana en Washington, allá en Maryland. También vamos a estar hablando, o sea, es que este momento es un momento de alerta, lo que está pasando es fuerte. Pero vamos rápidamente a la santa y bendita palabra del Señor para tocar este tema de 9 señales del fin del mundo. Y lo vamos a agarrar con uno de los evangelios que se le conoce como el Evangelio de los Gentiles. Fue escrito por Marcos. El Evangelio de Marcos se le considera también, igual que el de Lucas, como exclusivamente el Evangelio de los Gentiles. Veamos lo que dice la perspectiva que toma Marcos del sermón del fin del mundo del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Dice así, y ahí están bien marcaditas las 9 señales que vamos a ir analizando en punto por punto en este momento. Dice en Marcos capítulo 13, versículos 5 hasta el fin, hasta el 13 más bien, que es donde están las 9 señales. Dice: Jesús respondiendo comenzó a decir: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que este evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que pensáis, sino que yo os habré dado en aquella hora, hablad lo que yo dé en aquella hora, porque no sois vosotros lo que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios bendiga su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en un momento trascendental en este año 2014. Están pasando cosas muy fuertes, Señor. Y es tiempo que levantes o alertes a nuestro pueblo, que permita, Señor, que nuestro pueblo, que los que están dormidos, se levanten, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice este programa. Amén y amén. Entremos en este tema de las 9 señales. Impresionante, punto por punto lo vamos a ir tocando. La primera parte que declara el Evangelio de Marcos es en esta parte que de Marcos 13:6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esa señal potencialmente y tremendamente está cumplida en este momento. En los últimos 14 años hemos sido proliferados de una manera desproporcionada y alarmante de una multitud de falsos ungidos que han penetrado a las esferas más profundas de nuestras iglesias. Estos elementos han venido con un evangelio completamente distorsionado, o más bien podríamos decir, un evangelio mezclado entre lo falso y lo verdadero, con doctrinas completamente antievangélicas como la doctrina del Kingdom Now o el reino ahora. Aquí ellos dicen que Cristo no puede venir todavía porque primero hay que instalar el reino. El gran problema es que en ninguna parte de la Biblia dice, ni hay específicamente, en especial en el Nuevo Testamento, porque recuerde que las promesas para Israel son muy diferentes a las promesas para la iglesia.
Y no le dice al Señor, a la iglesia, que específicamente ellos van a instalar el reino, que hasta que ellos hayan instalado el reino, entonces Cristo va a venir. No hay base teológica contundente y fuerte sobre esto, y no podemos basar nosotros nuestra enseñanza en San Agustín de Hipona, el ideólogo de la Iglesia Católica, porque esta es una enseñanza de la Iglesia Católica. Bien, bajo ese movimiento del Kingdom Now y del neopentecostalismo que ha venido, entre ellos la reforma apostólica y profética, que es también completamente antibíblico, porque no puede haber reforma apostólica indiscutiblemente, porque si se habla de reforma apostólica estamos dando por concluido el Nuevo Testamento. En otras palabras, estamos dando por entendido que el Nuevo Testamento fracasó y que por lo tanto se necesitan nuevas doctrinas. Así es que es completamente falso, antibíblico y peligroso, porque puede llevar consecuencias eternales según la declaración del libro de Apocalipsis, y sobre todo porque el canon de las Sagradas Escrituras está sellado. No tampoco Testamento, los escritores del Antiguo Testamento y los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, en ambos se creó el fundamento que es hoy en día en nuestra escritura, basado en la enseñanza del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús dice que vendrían muchísimos en eso, como una señal contundente, muy fuerte, de que estamos entrando en la parte final, en la parte ya práctica previa a la entrada de la gran abominación desoladora que menciona la Biblia. Directamente hemos venido siendo, y conforme han avanzado estos 14 años, las cosas se han venido recrudeciendo. Estos ni nos atrevemos a decirlo en público, porque en realidad no beneficia y afecta de todas maneras, y estos son los que están acarreando a multitudes de personas con falsos y a todo color esta parte, y es indiscutible que lo estamos viviendo. La segunda señal que vamos a tocar esta mañana corresponde a habrá guerras y rumores. Oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no será el fin. Estamos viviendo un momento terrible, pero terrible y tenebrosa guerra mundial en 1914, y exactamente 100 años después parece que el panorama se está cumpliendo, solo que en esta ocasión este panorama definitivamente está marcando el fin, que ha vivido un momento crítico y terrible, sobre todo por el espíritu antisemita que se ha levantado a nivel mundial, y donde lamentablemente, tristemente y vergonzosamente nuestra América Latina, como son los terroristas de Hamas, que son los mismos de ISIS, es el mismo espíritu. Sería bueno que el presidente de El Salvador y que ellos vieran un poquito las noticias ellos, y se dieran cuenta de que la forma en que asesinan los terroristas de Hamas a los que ellos conocen, y cómo ellos mismos, los de Hamas, los decapitan, los matan, los asesinan. Eso está sucediendo en vivo y a todo color en Gaza. Que no lo quieran algunas partes o que quieran ponérselos, nos tienen aterrorizados y espantados de lo que están haciendo estas bestias terroristas de ISIS. Lo estamos viendo en este momento en vivo, tan fuerte y tan delicado y tan peligrosísimo lo que estamos viendo con estas bestias terroristas de ISIS, que en este momento ya prácticamente ellos tienen territorio en dos países simultáneamente, entre el territorio de Siria y el territorio de Irak. Han dividido a estos dos países, no tienen frontera estos dos países ya ellos rompieron esa frontera entre Siria y Irak. En este momento están avanzando como una nube negra, tenebrosa y terrorífica, estas bestias terroristas de ISIS, que están compuestos, oiganse bien, estoy debidamente ya informado, en su mayoría son terroristas islámicos europeos, hay europeos anglosajones. O sea, que son gente blanca directamente, para que aquellos que están viendo que solo eran del Medio Oriente. No, son la mayoría de ellos europeos, ingleses, alemanes, hasta españoles. Se sospecha que pueden haber latinos, y por eso nos preocupa enormemente que algunos gobiernos de la izquierda de Centroamérica y Sudamérica estén camuflajeadamente tratando de mandar, entre comillas, médicos para Gaza, cuando sabemos
cuáles pueden ser las intenciones detrás de todo esto, si es que eso podría estar preparando un panorama, porque esta gente regresaría con esa posesión demoníaca terrible de terrorismo a nuestros países y sería algo terrible, espantoso. Así es que es como que toda esa nube de maldición, de oscuridad y tenebrosa se está extendiendo directamente. Así es que el Señor dice aquí, habrá rumores de guerra, debemos de estar alerta definitivamente, y por supuesto que nos unimos a personas que no son cristianas, pero que están debidamente asustados, a gobernantes bien moderados, gente que son bien preparados en ese aspecto, están debidamente asustados. Inclusive el primer ministro alemán de Alemania, este ministro ha sido contundente y desafió al mundo entero el fin de semana pasada cuando denunció públicamente a los terroristas de ISIS siendo financiado por un país que tiene una careta de una monarquía y que tiene un equipo famosísimo en España que lo financia y todo esto, y que es uno de los que está financiando a estos dos grupos terroristas tenebrosos que tienen en este momento en jaque al mundo directamente, como es los terroristas de ISIS y los terroristas de Hamas, que el mismo que financia ISIS es el mismo que financia Hamas. Debe de ser alerta, por favor, los de nuestros latinoamericanos, sobre todo estos de la izquierda que siempre están viendo por un lado lo negro, pero que no quieren ver lo negro por el otro lado. Por favor, alértense la situación. Ahorita ustedes están levantando sus voces contra Israel, pero mañana esa gente misma que ustedes están apoyando se va a venir contra ustedes. Miren lo que está pasando, miren lo que están haciendo estos terroristas de ISIS. No solamente están asesinando de una forma horrenda, espantosa a los cristianos, sino que también están asesinando de forma horrible y espantosa a todas las otras creencias, incluyendo islámicos que no piensan como ellos directamente. Es que eso es un mensaje. Miren también lo que hace Hamas directamente con todos los que no piensan como ellos, los ponen en fila, y igual que hace ISIS, los elimina. Es que esta parte habrá guerras y rumores de guerra. Esa es la segunda señal, pero aún no es el fin. Lo estamos viendo, Dios mío. Si esto no es el fin, si esto es lo que estamos viendo, es como que si fuera la gran tribulación. Mirábamos las imágenes dolorosas, por cierto, y vergonzosas que esté pasando frente a un mundo supuestamente eminentemente civilizado. Mirábamos ayer lo que pasó en Ucrania el día de ayer, cómo estos separatistas abiertamente y flagrantemente respaldados por Rusia, porque como es una gran potencia, nadie puede hacer nada, abiertamente cómo agarraron a estos militantes ucranianos que son de su misma raza, su mismo país, y cómo los estaban exhibiendo ante una multitud entenebrecida y poseída por demonios de guerra, cómo humillaban a estos soldados y cómo los mirábamos llorando mientras los iban llevando en esa manera de exhibición, como que si estuviéramos exactamente en el Imperio Romano en el primer siglo, cuando dice que los romanos ponían sus víctimas y los exhibían públicamente ante el pueblo, y el pueblo comenzaba a tirarles tomatazos y una serie de cosas. Ayer lo mirábamos, les tiraban botellazos a estos jóvenes soldados. Eso está pasando en Ucrania también, en este momento en la otra parte, y que sería muy bien que también estos que tanto protestan en Centroamérica, que también protestaran contra la invasión rusa y contra todas estas barbaridades que están cometiendo abiertamente con respaldo de Rusia directamente. Pero esa es la razón, el mundo no puede hablar de justicia porque no conoce la justicia, sinceramente. Eso es la verdad. Así es que estamos viendo estas cosas terribles, los rumores de guerra, dice, pero aún no es el fin, Dios mío. Si esto no es el fin y lo que estamos viendo es muy feo, el espíritu de violencia, las lagrimitas de esos miles de niños que nos ha llegado aquí a los Estados Unidos y donde todo el mundo quiere jugar con la suerte de ellos directamente y nadie quiere escuchar que definitivamente la razón que ellos han expuesto su vida viniéndose, traspasando toda una serie de penurias y abusos hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, porque nadie quiere poner los ojos de esa violencia incontrolable en Honduras, en Guatemala,
en El Salvador. Y entonces, todo eso es una realidad que lo estamos viendo. Nadie le importa lo que está pasando en Venezuela, un país que se está desangrando ante una delincuencia que tiene total control y donde las autoridades gobernantes no tienen la más mínima capacidad para enfrentar esa situación terrible que está habiendo de mortandad que está sucediendo en Venezuela. Es decir, estamos viendo un espíritu de violencia sin precedente. Es que esa segunda señal prácticamente ya está cumplida, la estamos viendo y va a seguir viendo. Y si esto es el principio, quiere decir que cosas peores, cosas de violencia más horribles. Uno dice, ¿qué pasará cuando estas bestias terroristas de ISIS decidan regresar a sus países de origen y organizar células con ese espíritu tan tenebroso? Que Dios nos guarde. Dios gracias que la iglesia, independientemente de todos estos que siembran veneno en las redes sociales, de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, yo voy a hablar de eso muy pronto sobre las 70 semanas, de la semana 70. Este es el tiempo, momento de volverlo a retocar ese tema. Así que gracias a Dios, por eso dice el Señor, mejor prepárense, estén alerta, erguidos, levanten, porque si esto es el principio, lo que viene es mucho más horrorífico y espantoso. La tercera señal dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. La encontramos también en Lucas capítulo 13, versículo 8, donde dice, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto. Principio, dolores, honesto. Antes de terminar con la segunda señal, debemos de decir que debemos de orar por la situación. Esto es tan tenebroso lo que está pasando con ese bestia terrorista de ISIS, que en nuestra nación, Estados Unidos de América, ya anunció el día de hoy oficialmente que definitivamente va a penetrar a Siria sin el consentimiento, porque no puede tampoco por el otro lado apoyar abiertamente a este otro señor del presidente de Siria. Pero al meterse en Estados Unidos directamente a Siria, a Irak, estamos ya metiéndonos a cuestiones sumamente delicadas, sumamente peligrosas. No podríamos saber cuáles van a ser las reacciones que se vayan a venir, mientras que la situación del pueblo evangélico no debemos de bajar la guardia de la situación delicada que continúa en este momento en Israel, aunque esta mañana parece haber un poquito más de esperanza ante la propuesta que ha hecho esta mañana el gobierno egipcio, que está trabajando como mediador en esta situación y que, por cierto, fíjense que está en la profecía. Yo no sé, yo creo que en este fin de semana, no sé si el pastor Jairo, él está preparando un seminario para el sábado, pero creo que voy a profundizar sobre eso en el sábado, de cómo inclusive esta negociación de paz de egipcios, fíjese que está en la profecía y posiblemente lo vamos a tocar ahí en la ciudad de Boston, Massachusetts. Así que es impresionante cómo se está cumpliendo la profecía. Si es que esta mañana por lo menos hay una pequeña esperanza en Israel, confiamos en Dios que se llegue, porque la situación sigue sumamente delicada en toda esa parte. Pero, como decía, los terremotos en este momento, vayan, Dios mío, no solamente estos 14 años, sino no vayamos, sino a este mismo fin de semana, donde miles de residentes cercanos, aledaños a San Francisco, fueron sorprendidos por un potente temblor de calidad terremoto, y que más de una centena de casas que dejó destruidos y edificios completamente destruidos, y unas cantidades de personas hospitalizadas en estos momentos ante el terrible movimiento telúrico que se dio este fin de semana. Pero fíjense que debemos de estar alerta, y esto es interesante, porque en un intervalo de 24 horas se dio algo en cadena. Mientras se daba un temblor de 6 puntos y resto de grado en San Francisco, California, en los aledaños a San Francisco, California, simultáneamente, paralelamente, se daba un tremendo temblor en Ecuador, en las partes de la costa de Ecuador y Perú. Eran estremecidos por otro sismo de la misma similitud, también casi de 6 grados, 5.9, y simultáneamente, mire qué tremendo, y simultáneamente en Chile se daba otro fuertísimo movimiento
telúrico de 6 grados también. Es decir, que se fue de cono a cono lo que estamos viendo. Eso es fuerte. Todo esto, una vez que ya pasa de 5, ya llega a 6, ya se le considera terremoto. Así es que estamos viendo, no solamente en los últimos 14 años, tenebrosos impactantes, terremotos impactantes, sino que lo estamos viviendo en vivo y a todo color este 2014, que por cierto, ha sido un año de tremendo movimientos telúricos sin precedentes, sino que nos digan los nicaragüenses, los salvadoreños, los guatemaltecos, los mexicanos, los chilenos y los peruanos, que este ha sido el año, pero el año que está temblando como nunca antes en la historia. Así es que esta parte, la tercera señal, ya está cumplida. Qué tremendo, ¿no? Bueno, son 3 señales. Dice, también habrá hambres y alboroto. Principio de dolores son esto. Esto está, esta cuarta señal está también aquí mismo en Marcos capítulo 3 versículo 8. Dice, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alboroto. Hambres y alboroto. Bueno, definitivamente lo que estamos viendo, la situación en todo, en el mismo, esas 200,000 personas, 200,000 personas aisladas en este momento por las bestias terroristas de ISIS, estaban este fin de semana a punto de quedarse en su totalidad sin agua. Están pasando las peores crisis, inclusive cadenas de noticiosas como CNN han estado haciendo llamados urgentes para ver cómo se les puede hacer llegar alimento a esas 200,000 almas que están acorraladas, mientras la nube tenebrosa, terrorífica, negra de los terroristas de ISIS los está acechando encima estas 200,000 personas. Podemos hablar de múltiples de situaciones de hambruna. Algunos dicen que la crisis de los centroamericanos en estos 3 países que ha provocado no solamente la violencia, y para que estos niños vengan también se debe a la situación misma, la violencia que no deja trabajar a la gente, los ha llevado a situaciones precarias, económicas, que hace pasar múltiples de necesidades de hambruna. Así que estamos viendo sin lugar a dudas esta situación, pero nos debe de llevar a la otra palabra, alborotos. Tremendos alborotos, tremendos movimientos de manifestaciones de descontento que se están dando en diversidades partes del mundo, pero definitivamente lo que más nos lleva, porque lo que sucede en Estados Unidos, pues definitivamente también es algo que es noticia en el mundo. Los alborotos que recién vimos esta semana pasada en la ciudad de Ferguson, Missouri, tremendo, los grandes alborotos, levantamientos ante este asesinato que se hizo de este jovencito de la raza afroamericana, y que sacó a la luz las enormes frisuras que tiene nuestra gran nación de los Estados Unidos en ese problema en que no se ha podido solucionar en su totalidad, el problema de la maldición del racismo. Y esto ha venido crudamente, la situación de este joven afroamericano, a demostrar que hay cosas bien profundas a lo largo de toda la nación, y estas grandes manifestaciones, esos grandes alborotos que se dio, solo nos hace recordar las impresionantes palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la cuarta señal, hambres y alborotos. Pero rápidamente vamos a hacer una pausa, vamos a ir inmediatamente con esta pausa. Venimos con una canción especial hablando de los tiempos finales, e inmediatamente después de eso venimos con las restantes 5 señales del fin del mundo. Vamos a una pausa. Bolaines Productions cuenta con todo el material del Dr. Antonio Bolaines, 52 temas escatológicos grabados en DVD y su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son El Pacto del Fin, La Semana 70 de Daniel, Los 144,000 y la Multitud, Los Falsos Ungidos, La Mujer y el Dragón, El Sello de la Bestia, Los Dos Testigos, El Fin Llegó, Síntomas de la Gran Tribulación, Las 10 Vírgenes, Camino al Juicio Final, La Visión de las 4 Bestias.
Para ordenar el material del Dr. Antonio Bolaños puede llamar al 956-702-1364. 956-702-1364. Nuestra dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Los horarios de oficina son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central. Y preguntar por Daniela Alanís. ¿Quieres escuchar tus programas favoritos del mundo actual a cualquier hora del día? Visítanos en www.oneplace.com/ES, donde no solo puedes escuchar los programas, pero bajarlos por MP3. Igualmente, leer artículos de diferentes siervos de Dios. Solo en www.oneplace.com/ES podrás escuchar el programa radial El Mundo Actual a cualquier hora del día. Volvemos con el tema 9 señales del fin del mundo y vamos con la quinta señal. Dice, y serán entregados a los concilios. Pero dice, cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio de ellos. Marcos 13, versículo 9 es la quinta señal que estamos hablando. Esta señal la estamos viendo impresionantemente y literalmente cumplida en estos momentos, en varias etapas. Primero, la crisis que lo hice hace un mes y medio atrás. Fui a grabar a este nuevo canal de televisión allá en Cancún, este canal de veracidad cristiana. Y en este canal, por primera vez, decidí hacer esta denuncia pública. En múltiples de concilios en algunos de nuestros países de América Latina, múltiples de concilios, en especial los principales concilios evangélicos más famosos, más connotados, están prácticamente amenazando en forma alarmante a sus pastores que no quieran unirse a las ideas apóstatas de estos líderes conciliares. Denunciamos el caso horripilante y espantoso que están viviendo múltiples de pastores en Nicaragua, donde sus propios concilios, en especial los 2 concilios pentecostales más encopetados de Nicaragua, los propios líderes conciliares amenazan directamente a sus propios pastores que se niegan a participar de los secretísimos encuentros y la adoración a los dioses que ellos adoran, este señor de origen hondureño y este señor de origen Guatemala. Y entonces los amenazan a tal magnitud que si no participan ellos de todo esto, les amenazan con quitarles la iglesia, las credenciales y desacreditarlos. Algunos, y lo hicimos, y lo di con testimonio fuertísimo, pastores llorando, porque ellos aman la sana doctrina, pero muchos de estos pastores, en el caso de Nicaragua, si les quitan su iglesita, les quitan la creencia y los desacreditan totalmente, no tienen dónde, porque una vez que ellos aceptaron en aquellas ocasiones el llamamiento al ministerio, nunca hicieron casita, nunca hicieron nada. Entonces dice, o nos lanzan a la calle, nos amenazan con hacernos a la calle. ¿Qué hacemos? Esta es la crisis real que estamos, llantos en silencios de pastores en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, la situación delicada que están pasando en muchos países como Nicaragua o parte mucho de Centroamérica, donde los propios consejeros conciliares o líderes superintendentes manipulan, amenazan a los pastorcitos menores por no quererse unir a estos movimientos apóstatas, les amenazan de quitarle las iglesias y una serie de amenazas de quitarle las credenciales y desacreditarlos. O sea, ya estamos viendo en vivo eso, no solamente en Centroamérica, lo estamos viendo en algunas partes de México, lo estamos viendo en muchísimos países de Sudamérica, esa parte. Por el otro lado, el asunto de los gobernadores, eso sí, también tiene que ver con lo que estamos viendo en este momento. Algunos pastores ya han sido llevados
llevados por acusándolo de homofobia por el solo hecho de decir en sus púlpitos que el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres es pecado. Y ojo con esto, porque en el caso de este pastor de Guayaquil, el caso de este otro pastor de Honduras, el caso de este pastor de Suecia, oiga, algunos pueden criticar, bueno, es que para qué se metieron ahí en político, no importa, pero son pastores. Y si en este momento a estos pastores los han llevado ya a los tribunales y los tienen en los tribunales directamente acusándole, independientemente aparte de la política, acusándolos de homofobia, solo por haber dicho ellos en su sermón que el matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado ante Dios, y lo es, definitivamente, porque la Biblia, eso no es homofobia, es la Biblia, la palabra de Dios lo dice así. No podemos quitar lo que está escrito y no podemos negar lo que está escrito directamente. Y si esto ya está pasando, ojo, aunque se levanten críticas y dicen, no, ¿para qué se metió esto, el otro? Bueno, puede ser que ese es el asunto, pero si ya ellos vienen con el resto, o sea que ya estamos esa parte de la profecía cumpliendo ante reyes. Eso lo estamos viendo con nuestros queridísimos comunidad cristiana en Irak, en países como Liberia, como en todos estos países de África, donde las bestias terroristas islámicas están acabando con comunidades enteras de cristianos. Y están llevándolos ante los monarcas islámicos y luego acusados o los obligan a cristianizar, a islamizarse, o le cortan la cabeza. O sea que esa profecía ya está cumplida. La sexta señal también tiene que ver, importante, dice, serán llevados delante de gobernadores y reyes. La primera ante los concilios. Yo le llamé a una discriminación evangélica, que la estamos viendo. La segunda es lo que acabo de hablar, la sexta señal ante reyes es peligroso. Estemos alerta. En todos los gobiernos del mundo se están creando leyes que las estamos viendo bien bonitas, pero que cuidado, vienen contra el pueblo cristiano después, una vez que se han establecido. En especial todas estas leyes que hablan en relación a la ley de la igualdad y una serie de cosas peligrosas, porque vienen la famosa ley de no discriminación, y para ello discriminación es predicar contra el pecado, es predicar contra estas prácticas, y entonces ahí podríamos ser potencialmente llevado ese cumplimiento. Esto está en San Marcos 13:9 también. La séptima señal dice, el evangelio será predicado a todas las naciones, porque es necesario. Leamos lo que dice Marcos capítulo 13:10, dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Los que afirman que Cristo no puede venir todavía, ellos dicen que no puede venir porque hay múltiples, la ventana de 1040, que son múltiples de naciones que todavía el evangelio no ha sido predicado. Eso es completamente falso y fuera de toda verdad. Porque la ventana 1040 son los países que componen hoy en día, países en gran parte musulmanes o países budistas, hasta los países balcanes. Allí fue donde se estableció la iglesia primitiva. Allí fue donde estaban las primeras 7 iglesias. En África fueron los primeros también, en los primeros siglos. Ya para el tercer siglo, el evangelio había penetrado en las profundidades de África, en la sociedad africana. Después todo Asia y luego todo Europa. El evangelio había llegado y luego había llegado hasta Oceanía. Y por último, cuando Cristóbal Colón vino y descubrió América, unos siglos después vinieron los primeros misioneros europeos, ingleses, alemanes, holandeses, y entraron con el evangelio de Jesucristo a toda América Latina. No existe un solo país de América Latina que no haya recibido el mensaje del evangelio. Nación, en esta señal que estamos hablando de las 9 señales, en la séptima, que será predicado este evangelio en todas las naciones. Esto está debidamente cumplido en estos momentos. No existe un solo país a lo largo de todo el planeta terráqueo, una sola nación, que el evangelio no haya entrado. Y como si fuera poco, después de todas las tecnologías que vinieron a lo largo de estos últimos siglos, la última de ellos es sin lugar a duda la Internet. La Internet que a veces es usada para muchas cosas malas, pero que también ha sido una gran ventana para predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso hago un énfasis y un recordatorio a toda nuestra audiencia, a los que tienen acceso a las redes sociales como Twitter o como Facebook y todas las diferentes redes sociales.
Aprovechen esas redes sociales, no para estar difamando y hablando y calumniando, sino más bien para predicar el evangelio de Jesucristo a todos. Así es que en este momento definitivamente es la gran ventana, la gran puerta gigantesca jamás vista en historia para la predicación del evangelio. No hay un rincón donde no entra en internet y por lo tanto no hay un rincón donde el evangelio no haya entrado también. Es decir, es impresionante cómo en este momento estamos en vivo viendo el resultado de estos acontecimientos finales y de estas 9 señales que estamos viendo de la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que la 7ª señal, habíamos dicho, dice, será predicado a todas las naciones. Exactamente, ya está cumplido. ¿Lo creamos o no lo creamos? No pueden decir que el evangelio no ha sido predicado porque Turquía no tiene evangélicos casi, porque los países budistas no tienen, como la India y todo, no tienen tanto evangélico, porque muchos pueblos de ahí, la Biblia no dice que será predicado este evangelio a todas las etnias. Eso es un gravísimo error y eso es quitarle la palabra, porque el original, tanto Mateo como todo, no dice etnia, sino que está utilizando claramente el verbo y el sinónimo exclusivo relacionado a las naciones. Y será predicado este evangelio a las naciones. No dice a las etnias. Si hablamos con un buen doctor, profesor de antropología de cualquier universidad prestigiosa de Estados Unidos y le decimos qué piensa él de que el evangelio será predicado a todas las etnias, entonces vendrá el fin. ¿Sabe qué le respondería este doctor? Cualquier doctor, profesor de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos le diría, entonces no pierdan su tiempo porque Cristo nunca va a venir. ¿Y sabe por qué doy de eso? Porque esa es la respuesta que dicen los más connotados doctores en antropología, que todos los días, oiga bien, todos los días están haciendo una nueva etnia. Todos los días están haciendo una nueva etnia. Y lo estamos viendo en este momento en Irak. Ahí lo estamos viendo. Las múltiples de etnias que están saliendo. Es decir, si ese fuera el caso, si es como alguno de estos dominionistas, enseñan que Cristo no puede venir todavía porque el evangelio faltaría cuando menos 1000 años para terminarlo de predicar. Es completamente falso. Porque el verbo no dice y será predicado este evangelio en todas las etnias. El verbo es y será anunciado y será predicado este evangelio a todas las naciones, anunciado, pregonado. Insisto, no dice que y serán evangelizadas, o sea, como convertidas estas naciones. No dice eso. Que eso es el sueño que tienen los dominionistas y que no es otra cosa que la misma teología de Agustín de Hipona o de la Iglesia Católica. De manera que en este momento esa 7ª señal está prácticamente cumplida. Y como decía, por último, lo impresionante, las redes sociales, la internet. ¿Dónde no entra la internet? ¿Y dónde el evangelio no ha entrado? Y vuelvo a recalcar, a todo nuestro pueblo cristiano que tiene acceso a las redes sociales, Facebook, Twitter y todas las demás, por favor, no esté usando esas redes sociales para estar inyectando veneno, para estar calumniando o murmurando, sino aproveche esas redes sociales para pregonar las benditas buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Aprovéchela. Aprovechemos esa puerta grande en ese momento. La 8ª señal que vamos a hablar se encuentra en San Marcos capítulo 13 y el versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Habrá traición de parte de la familia. La apostasía ha traído de relieve, en especial un movimiento. Ha sido clarísimo, pero clarísimo este movimiento, que apenas lleva 14 años de haber surgido y ha penetrado y ha dividido concilios. Concilios donde han entrado, los ha dividido, partido, como el caso de Honduras, el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador y ni se diga América del Sur. Cuando entró ese movimiento altamente herético, pero profundamente herético, y este movimiento dividió no solamente los concilios, sino que iglesia que ha entrado a este movimiento, iglesia que se divide, familia que ha entrado, familia que se divide. Hemos visto una profunda división familiar desde que este movimiento extraño
desde que ese parásito penetró y creó una serie de descontroles terribles en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. Estamos hablando de la octava señal, y decíamos eso, la división de la familia, la traición de la familia, que lo estamos viendo exactamente en vivo y a todo color, de una forma impresionante, desde que este movimiento G12 y con todos sus sinónimos de los nombres que se han autonombrado, pero que exactamente desde los últimos 14 años, concilio que entró, concilio que se dio, familia que entró, familia que se dividió, y hay profundas heridas en este momento entre las familias. Una persona muy especial, que no quiero mencionar su nombre por reputación, en Quito, Ecuador. Una persona preparada, es abogado, pero está viviendo en carne propia la separación por él haber descubierto algo bien feo de este señor de origen guatemalteco y haberse levantado y denunciado esa iglesia apóstata, de inmediato, que está metida en la número 1 de los encuentros en Quito, Ecuador, le dividió a su familia, a su esposa y a su niño. Y está dividido. Los padres contra los hijos contra los padres. Esto lo estamos viviendo y esa señal está cumplida. La novena señal. Habrá aborrecimiento por causa del nombre de Jesús. Este domingo, cuando ministrábamos en ese evento trascendental en Quito, el grupo de pastores de sana doctrina me pidió, que se tiraban de rodillas y decía: Bola Inés, ministranos. Algunos de ellos decían: lo que tú dijiste en el mensaje, algunos hemos estado a punto de renunciar ante las profundas calumnias, ante las grandes difamaciones. Mencionaba que una amiga muy importante de Lisa, que no quiero mencionar su nombre, muy especial de nosotros también, le compartía a Lisa que el hijo de un pastor anglosajón hace unos meses, un niño prácticamente, adolescente, decidió suicidarse porque no soportó el odio profundo de difamación y de calumnia contra su padre, el pastor. Y seréis aborrecidos. Hoy el odio no viene de parte del mundo. Hoy el odio viene de los que se dicen ser evangélicos, pero que no comparten los principios doctrinales de la Biblia. De este movimiento neopentecostal, de este movimiento dominionista, de este movimiento de G12, han impregnado profundo odio contra todos aquellos que prediquen o que prediquemos la verdad. Agarraba a algunos de estos siervos tremendos, pero siervos lindos, ahí en Quito, de trayectoria. Lloraban. Como le digo, algunos de ellos decían: en algunos momentos hemos querido renunciar, porque nos odian por predicar la verdad. Nos odian por predicar el verdadero evangelio. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, las 9 señales están cumplidas. Por eso este 2014 estamos viendo cosas bien feas. Usted, mi amigo, no debe afectar esto que escuchaste, sino todo lo contrario. Debe de animarte para que tú y toda tu familia vengan al Señor. Mire lo que dice en esta palabra, en la 9ª señal. Y seréis odiados por todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, el que persevere, venga lo que venga. Eso le decía a los pastores cuando les ministraba este domingo. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Es más grande el que está con nosotros. Y hasta el momento no nos ha dejado. No nos dejó en otro momento, no nos va a dejar en este momento de la tormenta. Por eso vale la pena que busques a Cristo, corriendo con tu familia. Y a los fieles,
No importa lo que te estén diciendo y lo que te estén odiando. Mantente firme y fiel, porque Cristo viene pronto. Si el Altísimo lo permite, si así lo permite, estaremos con ustedes, si el Señor así lo permite, el próximo martes. Si es que el Señor no ha venido, porque las cosas que están pasando, más vale que estemos alerta y preparándonos cada día, porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga y hasta el próximo martes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries.